rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro, gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Dice así el Salmo 90. Señor, durante generaciones tú has sido nuestro refugio. Antes que se formasen los montes y la tierra y el orbe surgieran, desde siempre y para siempre
tú eres Dios. Tú haces que el ser humano vuelva al polvo, diciendo, regresad, hijos de Adán, porque 1000 años son ante tus ojos como un día, como un ayer que ya pasó, como una vigilia en la noche. Tú los arrastras al sueño de la muerte, son como hierba que brota en la mañana, por la mañana brota y florece, por la tarde se agosta y se seca. Con tu ira nos has consumido, con tu furor nos aterras. Ante ti has puesto nuestras culpas, a la luz de tu faz nuestros secretos. Nuestros días decaen bajo tu furia, como un suspiro pasan nuestros años. 70 años dura nuestra vida, durará 80 si se es fuerte, pero es su brío tarea inútil, pues pronto pasa y desaparecemos. ¿Quién conoce el poder de tu cólera? Como tu furor, así es el respeto que inspiras. Enséñanos a contar nuestros días y tendremos así un corazón sabio. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Apiádate de tus siervos, cólmanos de tu amor por la mañana para que cantemos alegres toda la vida. Alégranos tanto como días nos afligiste, como años conocimos el mal. Que se muestre a tus siervos tu obra y a tus hijos tu esplendor. Que descienda sobre nosotros la gracia del Señor nuestro Dios. Afianza la obra de nuestras manos. Sí, afianza la obra de nuestras manos. Bienvenidos a la casa del Señor, hermanos y hermanas, en esta mañana de domingo. Os damos la bienvenida y nos unimos nuevamente en adoración al Señor, juntos, allá donde estamos cada uno de nosotros, movidos a la adoración y al tributo de alabanza que solo el Señor merece. Hoy ponemos punto y final a la segunda epístola del apóstol Pedro y termina de este modo: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando muchos se esfuerzan por crecer numéricamente, por tener iglesias más grandes o un número de fieles más amplio, el apóstol nos insta a crecer, pero en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo es una persona, una de las 3 personas de la Trinidad, tenemos que tener con Él una relación personal. Piensa un instante en la persona que mejor conoces. Tu esposo, tu esposa, tu hijo. Piensa un instante. ¿Verdad que nunca las conoceremos plena y absolutamente? Pues si eso es así, imaginemos lo que supone conocer al Señor Jesucristo, su belleza, su grandeza, la profundidad de su amor y de su gracia. Nunca la agotaremos, por más que pensemos en Él, meditemos en Él y profundicemos en su palabra. Os invito a que abráis vuestro corazón y a que nos sumemos juntos en esta mañana de adoración a su nombre. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de
de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, a Jesús, a Jesús. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hola a todos, os echamos mucho de menos, nuestra familia sois vosotros y la situación es muy complicada, cada vez se nos hace un poco más duro. Pero no nos olvidamos de en quién creemos y para qué vivimos, y es para ser luz en medio de todo esto. No sabemos lo que va a durar, no sabemos hasta cuándo, pero en todo hay un propósito del Señor. Si uno mira atrás, se da cuenta de que Él no nos ha dejado nunca y no lo va a hacer ahora tampoco. No sabemos cuáles son sus planes en nuestras vidas. Está sirviendo para reconducir muchas cosas que teníamos por normales, que van a cambiar para siempre, y en sus manos estamos. Simplemente queríamos saludaros, daros un abrazo a todos. Echamos mucho de menos el no poder reunirnos con todos. Somos iglesia, somos el cuerpo de Cristo y nos necesitamos todos. Os echamos mucho de menos. Un abrazo para todos y no nos olvidemos de esto, que Él está ahí y que en sus manos estamos. Os queremos. Buenos días a todos los hermanos. Gracias por esta vía que tenemos para conectarnos, para estar en comunión desde nuestras casas. Un saludo a todos, os quiero. Y el versículo que es mi favorito es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias a Dios. Hola, me alegro mucho de que me veáis, por si no me conocéis después. Hace tanto tiempo que no nos abrazamos, que no nos vemos, que no nos saludamos, pero eso no quiere decir que no nos importe nada de nuestros hermanos. Oramos por ellos, pensamos en ellos y pensamos sobre todo en los niños y en los adolescentes que han tenido que luchar
más cara fuera que los abuelos como nosotros, como yo, por ejemplo, que tengo mi entorno, que tengo mi casa, que no tengo peligro, no tengo que salir a trabajar. Y pienso sobre todo en los que tienen que ir a ganarse la vida y también en los que no la pueden ganar porque han perdido sus trabajos. Confiad, siempre orad, porque el Señor siempre está a nuestro lado. Me gustaría que pronto acabara todo esto igual que vosotros. Y pronto acabará. Confiad y orad. Amén. Abre mi corazón, Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mi corazón, Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mi corazón, Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero ver tu majestad brillando con la luz de tu gloria, por tu poder y tu amor, cantamos Santo, 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 Santo. Abre mi corazón, Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mi corazón, Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Yo quiero ver tu majestad brillando con la luz de tu gloria, por tu poder y tu amor, cantamos Santo, 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 Santo. Abre mi corazón, Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mi corazón, Cristo, abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, quiero verte. En esta mañana vamos a meditar en su palabra porque queremos ver al Señor en su grandeza, en su majestad, en su belleza. Aprovecho este momento, hermanos, para recordaros que podéis hacer vuestras aportaciones, ofrendas, diezmos al Señor, a la Iglesia, a través del número de cuenta que habitualmente aparece en nuestro boletín. Podéis pedir información a nuestra secretaria si lo necesitáis. Y también quiero hacer un anuncio importante. Damos gracias al Señor porque la evolución de la pandemia está siendo favorable. Después de más de un mes haciendo estos cultos grabados y llevados a vuestras casas, os anuncio que las 2 próximas semanas, 7 y 14, el servicio del culto matinal
va a contar con la participación ya en directo del equipo de alabanza, del servicio de adoración y de predicación, pero todavía no abriremos las puertas del templo para hacer una desescalada gradual y ordenada. Por lo tanto, las semanas 7 y 14, domingo 7 y domingo 14, seguiremos desde nuestras casas siguiendo el culto, esta vez con la ayuda de nuestros hermanos músicos que nos van a inspirar en la alabanza. También deciros que los jueves seguiremos conectados online mediante la plataforma Zoom y que todavía no es posible que podamos reanudar los encuentros al aire libre dominicales en el río, porque las restricciones sanitarias todavía no nos lo permiten. Pero en cualquier caso, hermanos, damos gracias al Señor porque la evolución es buena y porque pronto, muy pronto, podemos volver a la casa del Señor, a la casa de la palabra, estar juntos y poder vernos y estar cerca los unos de los otros. Dispongámonos a escuchar la palabra del Señor. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición.
Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Es un placer y un privilegio poder estar aquí esta mañana para considerar una vez más la palabra de Dios. Uno cuando se pone frente al púlpito y frente a ustedes, se da uno cuenta de la responsabilidad que uno tiene. Yo quería hablar esta mañana de un tema que tiene que ver con cada uno de nosotros y de nuestra experiencia de vida. El título que he buscado para esta reflexión es ¿Cómo evitar una vida raquítica? Y la respuesta es creciendo en la gracia de Dios y el conocimiento de nuestro Señor. Como hemos leído en 2 de Pedro, capítulo 3, se hace todo un análisis en este capítulo de las diferentes personas que en el futuro o en el presente son unos engañadores. Se habla de la promesa de Dios que no se retarda, sino que está esperando para que muchos lleguen al arrepentimiento. Y termina el texto dando gloria a nuestro Señor desde ahora y hasta el día de la eternidad. Hay un aspecto de Pedro que no puedo dejar de olvidar cada vez que me enfrento a sus escritos. Y es recordar aquel momento en el que Pedro es llamado por el Señor y que el Señor le dice, mira Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Siempre pienso en ese momento de la vida de Pedro, que debió de ser muy difícil para él después de la muerte de Jesús. Porque, ¿sabéis? Los gallos, cuando cantan, no cantan solamente una vez por la mañana y luego se callan, sino que los gallos están cantando constantemente durante la mañana, incluso por la tarde, porque esa es su manera de llamar la atención de las gallinas. Y claro, Pedro vivía en medio de una sociedad rural donde habría muchísimos gallos, donde habría muchas gallinas, donde habría mucha gente que tenía esto. Y aquel sonido de ese canto de gallo seguramente le traía muchas veces a su mente el recuerdo de aquellas palabras de Jesús. Pero no solo el recuerdo de las palabras de Jesús, sino le recordaría aquella escena que narran los evangelios de Pedro llorando amargamente porque se había cumplido la profecía de que le negaría no una, no 2, sino 3 veces. Ese canto del gallo, seguro que siguió recordándoselo durante bastante tiempo, hasta que pudo encontrarse de nuevo con el Señor. Y aún después, todavía seguramente, eso es algo que a él le hacía pensar que como cristiano podía negar al Señor en cualquier momento. Y eso fue seguramente una alarma que le ayudó a vivir una vida cristiana íntegra. Seguramente que muchos de vosotros habéis oído hablar de un evangelista que está ahora mucho en Protestante Digital y en otros medios, que ha sido un revulsivo para muchos de nosotros cuando éramos más jóvenes, por su enfoque del Evangelio, por su manera de predicar el Evangelio, y que se ha descubierto, después de su muerte en el mes de mayo, que este hombre era un fraude. Para muchos ha sido una gran decepción, un motivo de rendirse, un motivo de decir, ¿ves? La fe cristiana no sirve para nada. Pero si eres creyente, tienes que hacerte la siguiente pregunta, y es, ¿y si yo hubiera estado en su posición, qué hubiera sucedido?
Y no quiero justificar su comportamiento. Quiero que analicemos y pensemos cada uno de nosotros cómo nos enfrentaríamos a nuestro pecado, cómo nos enfrentamos cada uno de nosotros a nuestro pecado. Todos necesitamos examinarnos a nosotros mismos y que el gallo personal de cada uno de nosotros nos recuerde una vez más de dónde venimos. Después de haber puesto en perspectiva lo que es la vida cristiana y de los peligros que se ciernen sobre la Iglesia en estos 2 primeros capítulos de Segunda de Pedro, ahora nos dice el apóstol que nos escribe para que tengamos memoria de las palabras que han sido dichas. No quiere que olvidemos ninguna de las cosas que Él nos ha venido diciendo y advirtiendo y contando. Necesitamos recordar cada una de estas palabras. Y nos advierte de la venida de aquellos que son burladores y que son engañadores, de los que ignoran voluntariamente las promesas de Dios de que un día volverá. Nos pone en la perspectiva de que Dios, por medio de su palabra, hizo cuanto existe y que por la misma palabra están reservados para el día de su venida. No tenemos que perder la vista nunca de quién es Dios, para evitar que nos relajemos en la santificación. Nos hemos acostumbrado tanto a una imagen cercana de Dios que nos olvidamos muchas veces de que sobre todas las cosas Él es santo. Por eso quiero que en esta mañana nos fijemos nuestra vista en los últimos versículos de este capítulo que hemos leído. Vamos a meditar especialmente en los versículos 15 al 18. Dice así, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 6 cosas quiero deciros sobre estos textos. Y no solo nos vamos a ceñir a ellos, sino que vamos a hacer referencias a otras partes de la carta, porque es necesario que veamos en el contexto de la palabra todo lo que Pedro nos quiere decir. Estas 6 cosas se encardinan en todo lo que hemos dicho hasta ahora y lo que ha venido contándonos Pedro, y nos ayudan a entender mejor cuál es nuestra fe, cuál es nuestra esperanza y dónde radica la verdadera victoria ante su segunda venida. La primera de ellas es que estamos en la era de la salvación. La paciencia de nuestro Señor es para salvación, dice el versículo 15. Esta es la continuación de lo que ha dicho ya en el versículo 9, cuando dice que todos se arrepientan. Dice en Reina Valera, más exactamente, todos procedan al arrepentimiento. La mente humana desea encontrar sentido y coherencia en la historia. Es por ello que se describen las distintas etapas históricas como la Edad Antigua, la Edad Moderna, la Edad Media, que en inglés la traducen como la Edad Oscura, la Edad Moderna, como ya he dicho, el Renacimiento y la Ilustración que la integran, la Edad Contemporánea. Lo que diferencia estas etapas que el hombre ha descrito en la historia no son más que los eventos y los logros del hombre por superar cosas del pasado y pasar a una forma de vida, a una sociedad más avanzada, una manera diferente de entender la vida. Eso hace que la historia en sí misma tenga propósito o dé sensación de propósito.
Pero hay una alternativa a esta explicación de la historia. Y no es que neguemos que no han sucedido estas etapas en la historia. Nos ayudan a entenderla, nos ayudan a comprenderla y nos ayudan a recordarla. Pero como creyentes tenemos que pensar que hay otra posibilidad. Y es que hay un grupo de personas que somos los creyentes, que es la Iglesia de Cristo, que tiene otra visión de lo que es la historia y el mundo. Y es la perspectiva de Dios sobre lo que sucede. Y es que estamos, desde la primera venida de Cristo, esperando la segunda venida y estamos en la era de la salvación. Puede que estemos en la sociedad líquida, no lo sé. O la diluida, yo diría. Puede que estemos en medio de una pandemia. Puede que estemos en medio de muchos problemas o en mucha prosperidad o en mucho avance tecnológico, en lo que queramos denominar, llamar y esperar. Pero lo que no hay duda es que entre la primera venida de Cristo y la segunda venida, lo que nos quiere decir Pedro en este capítulo es que estamos en la era de la salvación. No es que los logros que el hombre ha tenido a lo largo de la historia no tengan importancia, ni nos beneficiemos de ellos. No es que no nos importen, pero ante la magnitud de la era de la salvación, todos esos logros se vuelven neblina, no son nada. La pandemia que estamos padeciendo es un ejemplo de dónde nos ha colocado respecto al sentido de nuestra existencia. El otro día un político en el Parlamento decía las siguientes palabras: el 65% de la población española tiene síntomas de ansiedad o cuadros depresivos. El suicidio es ya la primera causa de muerte no natural, doblando a los accidentes de tráfico. Y el sistema sanitario ha registrado un 130% más de consultas sobre depresión, malestar emocional y ansiedad, y se ha disparado el consumo de medicamentos al respecto. Esta es una radiografía de nuestra era, de nuestro tiempo, de cómo está nuestro mundo, de cómo nuestro mundo está necesitado de conocer que estamos todavía en la era de la salvación. Dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. El Señor quiere que cada uno de nosotros estemos expectantes y deseosos de dar a conocer esa era de salvación que nuestro mundo necesita. Hay una marca única de este tiempo y más importante que el resurgir del Renacimiento o de la Ilustración, o del avance de la ciencia o de la industrialización, el estado del bienestar y no sé qué más, que el tiempo de salvación está vigente. Eso es lo que nos importa, eso es lo que como creyentes tenemos que valorar. El Salvador que ha abierto el camino hacia Dios, mientras Él espera, el camino sigue abierto. Cuando Jesús vuelva, el camino se cerrará y el tiempo de salvación habrá terminado. Desde la perspectiva de la eternidad, cuando miramos de frente todas las cosas que nos han ocupado en este mundo durante los últimos 20 siglos, la superación de la Edad Media, la llegada a la Luna, la televisión, Internet, la llegada a Marte, el descubrimiento de la vacuna, de la pandemia, quedará todo eso olvidado frente a lo que supondrá este periodo. La segunda venida de Cristo pondrá una perspectiva diferente a lo que el hombre buscará. La única historia que buscarán aquellos que vivan en este tiempo será aquellas biografías que reflejan cómo ha sido la salvación, cómo ha sido esa búsqueda de la paciencia de Dios para salvación del hombre. La segunda cosa que yo quería compartir con vosotros es que las cartas de Pablo
son escrituras, son palabras de Dios. Dice aquí que Pablo, nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Es decir, está colocando en un plano de igualdad las cartas de Pablo con las cartas del Antiguo Testamento, como dice más adelante en el versículo 16. Tal como se escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio, en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su perdición. Las demás escrituras tienen que ver con el Antiguo Testamento. Los creyentes de aquella época, muchos eran de raíz judía, conocían perfectamente cuál era el canon, sabían que el Antiguo Testamento era válido como palabra de Dios. Y en este lugar Pedro coloca su carta y la carta de Pablo en el mismo lugar que el resto del canon de la palabra de Dios. Y esto es importante. Dice Pablo en el versículo 15, tened entendido que la paciencia de Dios es para salvación. Y Pablo dice en Romanos 2:4, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Ambos enseñan claramente qué es esa paciencia del Señor. Reteniéndose Él del día del juicio, debe ser considerada como un tiempo de regalo de Dios para el arrepentimiento y la salvación. Los dos enseñan la misma cosa. Los dos se ponen en el mismo plano del Antiguo Testamento para dar validez a sus palabras. Cuando nos enfrentamos a esta carta, que si nos ponemos a explorar encontraremos que hay discrepancias sobre si la escribió Pedro o no la escribió Pedro, si pertenecen al canon o no pertenecen al canon. Por si hay dudas, Pedro lo deja claro en estas palabras. Lo que Pedro afirma aquí respecto de Pablo también es una respuesta a los falsos maestros, que no creen en la segunda venida de Cristo. Esa unión de los apóstoles se traduce en esa espera de la segunda venida, y mientras la retrasa, es tiempo de salvación. No hay duda de que la palabra, la Escritura, como dice aquí, tiene un valor inigualable para este tiempo en el que vivimos. Nuestra misión como creyentes, seguidores de Jesús, no es otra que dar a conocer esta Escritura que nos transforma cada día, que nos permite acercarnos a Dios y conocerle, que trae salvación a muchos. Es una palabra inspirada por el Espíritu Santo, como dice Pablo en 1 Corintios 2:13. Hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Por esto es que la Biblia está en el centro de la vida cristiana, porque creemos que la Biblia es inspirada por Dios y está delante como guía. Está sobre nosotros como nuestro juez, está delante como nuestra guía, está sobre nosotros como nuestro juez, indicándonos las cosas que hacemos mal, y está debajo siendo la roca sobre la que permanecemos, donde está su palabra fiel y verdadera. El tercer punto en sí mismo puede ser un mensaje de más de una hora, pero no va a ser el caso. Así que tranquilos. La Escritura puede ser dura de entender. Esto es lo que nos dice Pedro aquí refiriéndose a los escritos de Pablo. Dice, hay en ellos algunos puntos difíciles de entender. El hecho de que la palabra de Dios sea inspirada no significa que todo sea muy fácil de entender y fácil de seguir, sino que dice que hay cosas difíciles de entender. Y como he dicho, de esto podríamos hablar largo y tendido, pero lo voy a resumir muy rápidamente en 5 frases. La primera es que, al ser inspirada, revela la mente de Dios. En segundo lugar, que la mente de Dios es inmensamente más grande que la nuestra.
Dice el versículo 8, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto no nos habla de días como nosotros los entendemos. Habla del espacio temporal, habla de la dimensión en la que Dios se mueve, que es muy diferente a la nuestra, y habla de su mente, que es infinitamente mayor que la nuestra. En tercer lugar, las Escrituras pueden ser complejas y difíciles de entender en algunos momentos, pero eso no significa ni le quitan validez a la inspiración de la palabra. En cuarto lugar, el evitar estas cosas complejas en la predicación de la Iglesia y en nuestro estudio personal es completamente erróneo. Y estamos quitando, es como el que va a comer y se come solamente los guisantes y las patatas y deja la carne o el pescado. Los platos completos son los que son difíciles de comer junto con los que son fáciles. Hebreos 5:13 dice, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En quinto lugar y último es que la predicación que trata de explicar todo el consejo de Dios será a veces difícil de seguir y de entender. En un mundo como el que vivimos hoy, es un gran reto poder explicar todo el consejo de Dios. Explicarlo con humildad y bajo la dirección del que inspiró puede ser difícil. Estamos acostumbrados a la televisión, a Internet, a las redes sociales, en las que los mensajes que se nos transmiten allí son muy fáciles, son de entretenimiento, son para nuestra propia diversión. Y posiblemente el mensaje más duro y más complicado que escuchamos es el que oímos en la iglesia cada domingo. Y no digamos si encima es online como ahora. Pero eso no quita que el mensaje es necesario para poder crecer en la gracia de Dios. Cuarto punto sobre estos versículos. La mala interpretación puede conducir a la destrucción, dice el apóstol Pedro. Versículo 16. Los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Dicho de otro modo, como diría Santiago en el capítulo 3, versículo 1, hermanos míos, no pretendáis muchos de vosotros ser maestros, pues como sabéis, seremos juzgados con más severidad. ¿Por qué? Porque el destino eterno de la gente depende de cómo se interpreta la palabra de Dios. Son los ignorantes e inconstantes los que están predispuestos a torcer la palabra de Dios. Y es por ello que Pedro escribe esta carta, para que no seamos como ellos. Cuando estaba preparando este mensaje, miré a ver qué otros decían en mensajes de YouTube y en otros sitios. Y me he encontrado muchísimos mensajes de gente que decía que esto era la verdadera carne y la primera carta era solamente la leche. Yo no sé qué entienden ellos por carne y leche, pero yo creo que cuando miramos así de ojeada la palabra de Dios y vemos en qué se dividen los distintos pasajes que aparecen aquí sobre cómo debe ser nuestra vida cristiana, cómo deben ser las relaciones, no sé si eso es leche o si es carne. Para mí, yo creo que es todo carne. Pero cuando ellos se refieren a carne, se refieren a interpretar este capítulo 3. Hay uno que hace una exposición de 3 horas sobre este capítulo 3 y se pierde en la disquisición de si los tiempos fueron así o asado y el Señor vendrá vestido de lagarterana o vestido de no se sabe qué. Eso sí que es tergiversar y perderse en lo que es esencial. Porque cuando el apóstol Pedro describe cómo va a ser la segunda venida, lo único que nos dice que va a ser, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esa es la meta hacia la que vamos, esa es la ambición que tenemos como creyentes. En quinto lugar, guárdate del error.
versículos 17 y 18. Así que vosotros, queridos hermanos, puesto que ya sabéis esto de antemano, manteneos alerta. No sea que arrastrados por el error de esos libertinos, perdáis la estabilidad y caigáis. Más bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El antídoto a la decepción, a la ansiedad, a la destrucción de toda esperanza, es crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. El contraste entre el versículo 17 y 18 es que, por un lado, el árbol que no crece pierde la estabilidad y cae a tierra. Cae a tierra por causa del viento de la falsa enseñanza y muere. Por el otro lado están aquellos que, bien arraigados en la gracia de Dios, crecen, son sanos y permanecen estables independientemente de los falsos maestros. Este versículo 18 resume el propósito de esta carta. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, comienza diciendo: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y termina diciendo: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No hay una palabra más dulce en toda la palabra de Dios que la palabra gracia. Es la medida de la bondad de Dios, de las riquezas de sus misericordias, el aceite con el que unge su perdón hacia nosotros. Es la libertad no merecida, la oferta desinteresada de esperanza, de vida eterna sin igual. La gracia es nuestro único rayo de esperanza cuando el futuro se oscurece con las nubes del temor. ¿Cómo hemos de recibir esta gracia? ¿Hacia dónde tenemos que echar nuestras raíces? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar nuestras hojas para recibir la verdadera luz del sol de nuestras almas? Pues no tenemos más que las promesas que el Maestro nos dio cuando nos compró con su sangre. Capítulo 2, versículo 1. Al Señor que los rescató. El mejor fertilizante para nuestra esperanza y santidad es el conocimiento del futuro que nos aguarda en la gracia de Dios. Capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Querido amigo que nos escuchas, si tú estás desesperanzado, si estás con ansiedad, si no ves futuro a este mundo que nos rodea, te puedo decir que todavía estamos en la era de la salvación. Te puedo decir que todavía hay esperanza en Cristo, que todavía tiene sus brazos abiertos, esperando que te acerques a Él, que le pidas perdón por tus pecados, para que Él pueda perdonarte y mostrarte su gracia. Y tú a la vez puedas aprender y conocer quién es Él, quién es Dios, quién es ese dador de esta gracia, para poder disfrutar de una vida plena, llena y de esperanza. El porqué de todo esto es el último punto, y es lo que termina diciendo el apóstol Pedro. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Todo esto, toda esta espera, toda esta paciencia de Dios para con nosotros, para que muchos se arrepientan, no es nada más y nada menos para que la gloria sea para Él hasta el día de la eternidad.
El conocimiento de sus promesas es el camino hacia su poder. Y las promesas, el poder, la esperanza y la santidad son fruto de su gracia. Por eso es que Pedro termina con estas palabras. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.